Muy buenas tardes, noches. Déjame verlo. Hola, pastora, ¿cómo estás? Hola, qué gusto escuchar tu voz. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a Dios, bien. Nada más que vengo en camino y hay mucho tráfico con los niños, entonces no pongo mi cámara porque de todas maneras no tengo dónde poner mi celular. Claro, no te preocupes. Lo importante es que estés escuchando y qué bueno que te conectas. Aquí estoy. Sí, anotada. Bienvenida. Nota. Gracias. Quito mi micrófono ya, ¿eh? Sí, sí, mi hermosa. Para no Y bueno, estorbar, pues sí. muy bienvenida también Miriam, Diana, Isela, Susana. Y bueno, ya empezamos con este grupo hermoso. Esperamos que otras se puedan ir añadiendo. Y yo no sé si te llamó la atención el versículo que te envié de invitación para nuestro tema de hoy. Y es algo que Dios me traía. Te voy a compartir el pensamiento que me traía. A lo largo del tiempo ha habido predicadores. A veces hay pastores predicadores, a veces hay solo predicadores, no son pastores, hay que diferenciar eso, porque no pastorean, ¿verdad? Las ovejas nada más dan una clase, un discurso, una enseñanza. Pero una gran mayoría te quiere enseñar la palabra. Pero yo creo que lo que nos ha estado faltando por décadas no solamente es que nos enseñen la palabra, que es bueno, sino que nos enseñen cómo conocer más de la palabra. Porque puede ser un mensaje muy bonito, muy bueno en el domingo, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos el resto de la semana? Entonces hay gente que puede pasar años, pero años, yo no sé si tú seas de esas, que ha pasado muchos años de conocer la palabra y nunca ha hecho un mensaje, un sermón, por así decirle como se le llama, ¿verdad? Porque lo único que vio y que aprendió era precisamente a escuchar la palabra. Y a veces se queda nada más en el escucharla y no en, en también vivir la palabra, que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y luego para acabarla de completar, y yo lo doy gracias a Dios por maestros de la palabra que Dios ha preparado con sabiduría, con discernimiento, con palabra de ciencia, con palabra de revelación, con palabra de discernimiento, con esa sabiduría que va más a fondo de solamente citar lo conocido. Y entonces la gente crece, pero no solamente crece porque escucha el domingo, sino porque le está dando las herramientas para que en su diario vivir, en su diaria comunión con Dios, vaya conociendo más al Dios Todopoderoso, pero también lo que Él dice y ha dejado en su palabra escrita. ¿Sí? Luego, para colmo, yo te decía de los maestros que he tenido en mi vida, y son recientes, ¿eh? No son de toda la vida, pero uno que me ha acompañado sin saberlo él, ¿verdad? Ya yo lo empecé a escuchar precisamente en la televisión cristiana del Paso, Texas, que da en la mañana y en la tarde, noche, una sección para la habla hispana. Y todo el demás resto del día es en inglés. Entonces yo ahí descubro al doctor Núñez, es dominicano, y fíjate que ese es de los predicadores que te enseñan a estudiar, a reflexionar, a meditar, que no solamente habla bonito y dices, wow, qué buen mensaje, qué buen sermón. No, pues sí, qué bueno, pero y luego sino que por otro lado, también te desafiaba
a la acción, a la reacción, a la obediencia, ¿verdad? Y otra cosa que me quedó muy, muy grabada en mi corazón, que la primera vez que escuché yo esto, me voy a permitir leer todo el capítulo completo, porque es más importante resaltar lo que Dios dejó por escrito que todos los comentarios que yo deba hacer. Y eso me impactó mucho porque yo había escuchado a muchos y para resumir, ¿verdad? Mire, el pasaje es muy largo, pero vamos a ver 2, 3 versículos y los demás se los platico, se los explico. Y luego resulta que no se saben bien las historias bíblicas. O les quitan, o les ponen, o las cortan, ¿verdad? Y a mí eso me desafió mucho. Entonces, teniendo esto en mente, nuestro tema de hoy es la historia bíblica para preparación en el proceso del llamado divino. Y Dios me traía muy fuerte y vamos a ver esta primera parte porque la historia es muy larga. Pero yo sí te quiero advertir de algo, ¿sí? Y ahí voy a ver, y más bien tú vas a ver, qué tanto has venido creciendo en el Señor, que ya no eres de las que escucha un personaje o un pasaje, un tema, y tú dices, sí, ya me lo sé, ¿sí? Espero que seas de las que lo he escuchado, lo he sabido, lo he aprendido, pero si Dios quiere volver a usar ese pasaje es porque necesito aprender algo que no sé, a tener un recuerdo fresco de aquello que se hizo y me había olvidado, o que sí lo sé, pero no lo estoy viviendo. ¿Ves? Y entonces, te digo, esto sucede mucho con los maestros de niños. Aquí luego tenemos en el grupo quienes dan clases a los niños en la iglesia o a los nietos, ¿verdad? O que también exponen la palabra. Y yo te quiero decir que no te confíes de que las historias que aprendiste hace 10 años, 15 años, no sean dignas de volver a repasarlas. Te toca hablar del arca de Noé. Sí, sí. Ni siquiera te tomas el tiempo de leer los capítulos completos que hablan de este proceso. Y es a veces lo tomamos tan a la ligera. Ahora estamos ministrando vida. Sí, están pequeños, sí, son juguetones, sí, se distraen fácilmente. Sí, si un tema no les interesa, te lo demuestran. Pero, ¿sabes por qué sucede eso? Porque no capturamos su atención con la esencia de la voz de Dios hablando por su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando vamos y abrimos la Biblia y les decimos, aquí está este pasaje, aquí está este relato, es lo que voy a hacer ahora, como un ejemplo, ¿no? Y como consejeras necesitamos mucho que, por ejemplo, yo les pregunto a mis aconsejadas, ¿tú has escuchado la historia de tal cual? Ya sea un profeta, ya sea un salmista, ya sea un apóstol, ¿no? Y es impresionante, y cuando me toca predicar en la iglesia, luego les llego a preguntar, ¿quién ha sabido de este personaje? Y es bien poquita la gente que levanta la mano. A veces damos por sentado que todos los que están ahí en la iglesia conocen la Biblia, entonces hablamos muy a la ligera de Moisés y lo mezclamos con Pedro y no hay mayor problema porque los nombres los conocen, pero muchas veces no conocen su mensaje ni la época en que vivieron, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno el repasar estos pasajes, como el de ahora. Yo te mandé porque me llamó mucho la atención y te confieso que no me acordaba yo de este sermón que dio Esteban antes de ser matado a pedradas. Ahí en Hechos capítulo 7, si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Hechos capítulo 7. Y a mí me impresiona porque me puse a leer todo el capítulo y en ese capítulo hace como un tipo de mega resumen desde Abraham, ¿verdad? Y su descendencia y destaca lo que vamos a ver en esta hora, la vida de José, hijo de Jacob.
y después de que termina todo eso, la gente estaba asombrada de que hubiera tomado todo ese tiempo para leer capítulos completos. Ahora, yo te voy a recordar algo, que cuando Esteban predicaba y los apóstoles y Jesucristo en el Nuevo Testamento, la gente no tenía una escritura en sus manos para corroborar que lo que estaban diciendo estaba escrito. Por eso Jesús usa mucho la frase, oísteis que fue dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nada más eran orales. La gente de muchísimos años fue oral, nada más escuchaba, ¿sí? Pero no leía con sus ojos. Y hay una riqueza muy grande de leer con los ojos, escuchar con los oídos y hablar con la boca la palabra, ¿verdad? Entonces, hacían referencia, y en este caso Esteban, y te voy a leer los versos 9 y 10, que fue los que te mandé en el texto. Dije, a ver si cabe, porque eran dos textos largos, ¿verdad? Está dando el relato, empieza desde Abraham y que salió de la tierra de los caldeos y que Dios le hizo promesa, etcétera, ¿no? Y ahí habla de todos estos personajes de los tres patriarcas. Y dice el verso 7, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él. ¿Sí? Y a veces hay frases hermosas que hemos escuchado que la envidia, a veces hablamos más de la envidia de los hermanos, más de la túnica de colores, más de que lo vendieron a unos ismaelitas que iban para Egipto, que esta frase que se repite muchas veces en la historia de José y la pasó difícil. Y ahorita vamos a ver eso. Pero esto es cuando yo te estoy invitando a que te prepares para el proceso. Cuando yo te hablo de José, tú luego te va, tu mente corre, ¿no? Y le dice a tu mente, hey, párale, párale. No tienes que irte a la conclusión de la historia. Sí, ya sé que tuvo sueños y que el faraón y que lo puso segundo. No, no, espérame, espérame. Vámonos despacio. Cuando leemos el Evangelio, yo les digo, ponte las sandalias del pescador para que vayas paso a paso, ¿no? Con un Pedro, con un Juan, con un Santiago. O sea, vamos paso a paso. Tenemos una hermosa ventaja que conocemos los relatos y conocemos el desenlace de las historias, pero por estar esperando que llegue ese final glorioso, nos perdemos de los procesos y nos perdemos de la preparación, por lo cual nos da Dios a conocer estos pasajes bíblicos, ¿verdad? Retomo. Verso 10. Y lo rescató, porque dijo que Dios estaba con él, ¿verdad? Y lo rescató de todas sus dificultades. ¿De cuántas hermosas? De todas. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Sí, bueno, ese es el desenlace. Esto lo está hablando Esteban. Cuando él termina el mensaje, te digo, lo apedrearon y lo mataron. Pero él, ese fue su mensaje de despedida de aquí de la tierra. Fíjate qué impresionante. Pero para que él llegara, si tú te fijas, antes de llegar a ser esclavo de Potifar, sirviente de Potifar, no se mencionaba que Dios estaba con él. ¿No? Y entonces Potifar lo pone al cargo de toda su casa para que administre, le deja toda su confianza. Lo acusan injustamente, va a la cárcel y el carcelero le pone a José a cargo de toda la cárcel para que él administre, porque Dios estaba con él. Y Potifar fue prosperado y el carcelero también porque había una buena administración en el sistema carcelario.
¿sí? Pero no queda ahí cuando entra el copero y el panadero del rey que los mandan a la cárcel. Y el carcelero pone a José, fíjate qué diosidencia, ¿no? A que él se encargue de estos dos personajes públicos, ¿no? De gobierno, ¿sí? Porque Dios estaba con él. Y entonces yo lo que quiero, hermosa, es que estos sean unos principios, ¿no? Que en cada relato que veas, tú veas que Dios está con tal o cual personaje, con tal o cual pueblo, con tal o cual nación. Y entonces ahí las cosas van a ser muy diferentes, ¿sí? Y te decía, hay historias en la Biblia que son más conocidas que otras, ¿verdad? Como en el caso de, de José, bueno, pues es una historia que se cuenta a todas las edades, ¿no? Yo he visto que se le cuenta a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, como una forma de un buen ejemplo y testimonio de la fe y de la fidelidad a Dios. Entonces, se predica mucho, se enseña mucho y no está mal. Aquí el tema es de que Dios quiere que nosotras aprendamos a extraer sus verdades, sus principios, sus valores, sus propósitos, ¿sí? Pero para nuestra vida también, para que luego podamos compartirla con otras. Un problema que yo veo es que a veces son historias tan conocidas que nos resultan tan familiares que porque las hemos escuchado muchas veces creemos saberlas, ¿sí? Y el mensaje no está tan claro porque lo sabemos de memoria, pero ¿qué es el mensaje, ¿sí? Que el Señor tiene para nosotros? Eso es lo importante, o sea, es bueno lo que pasó, es verdad, es real, Dios obró, la gente reaccionó, sí, pero a mí de qué me sirva que José, después de ser esclavo, encarcelado, llegó a ese lugar de poder y de autoridad, ya no solamente para salvar a la nación de Egipto, sino dice la palabra que todos sus alrededores padecieron de esa hambruna tremenda por 7 años. Y por la gracia que Dios le dio a él, fue que les prolongó la vida en el sentido de recibir el alimento, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es que siempre que tú estés escuchando un predicador, sea en tu iglesia o sea en YouTube, tengas tu Biblia, ¿no? Porque, y luego el personaje fue, hizo y vino, y tú dices, ¿y dónde está eso? O cuando ves la serie de Chosen, ¿no? ¿Y dónde está eso? Y no es criticar todo, pero sí es irte más a la palabra escrita, ¿no? Pero a veces somos muy perezosas y no nos tomamos el tiempo necesario para ir más a fondo, ¿sí? O sea, ya nos quedamos con la idea. Yo te platico ahorita varios rasgos de la vida de José. Pero aquí el tema es, ¿qué me está hablando Dios a mí? ¿Qué me quiere enseñar a mí? Entonces, la historia de José, hijo de Jacob, que es uno de los tres patriarcas, acuérdate, Abraham, Isaac y Jacob, y luego de parte de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Pero esta historia tiene muchos matices que nos van a ayudar en nuestro caminar con el Señor a comprender una, cómo Él obra, otra, en medio de qué circunstancias Él se deja ver y se deja mover. La importancia de la respuesta tuya y mía de obediencia y fidelidad que Él está esperando, ¿sí? Porque si vemos a alguien en una familia en conflicto, pues era José, ¿sí? Porque no venía de una familia tradicional, ¿no? De papá, mamá, hijitos. No, ahí hicieron una tremenda situación por engaños, por ocultamientos, por protagonismo, por trampas, ¿verdad? Entonces resulta que él tenía un papá
pero tenía, por así decirlo, 4 mamás, ¿verdad? 2 de ellas eran las hijas de Labán y las otras 2 eran las sirvientas, pero se metían con el esposo, así que entonces tuvieron hijos de aquí, de allá y de acullá. Entonces tenía medios hermanos, de todas las mujeres que tuvo el papá, tuvo medios hermanos, el único hermano de carne fue Benjamín, pero Rebeca muere cuando nace Benjamín. Entonces es una familia disfuncional. Y vamos a ir viendo, porque mira, esta enseñanza, la idea es de que prestemos atención cómo el Señor metió a José en ese proceso y en esa preparación para al lugar donde llegó. Él no llegó de casualidad, hermosas. Él no llegó ni por guapo, hasta al contrario, por guapo se lo querían ahí echar a la cama, ¿verdad? Entonces, necesitamos reflexionar con calma en estos pasajes y decirle al Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? Puedes decírselo ahora. Puedes decirle al Señor, ¿qué quieres enseñarme a mí, Señor, en esta hora? ¿Qué quieres enseñar? Bienvenida, Betty. Qué bueno que ya pudiste conectarte. Entonces, una señal de madurez espiritual es cuando repasamos las diversas historias de la Biblia para ir con calma conociendo el carácter de Dios en cada relato, cómo se manifiesta, cómo se muestra, cómo se da a conocer. ¿Sí? Es impactante, fíjate, cómo, por ejemplo, se da a conocer a Abraham como el Adonai, el Elohim, y luego él le enseña a su hijo lo mismo, y luego le enseña a Jacob lo mismo, y ellos siguen transmitiendo esto, pero cuando llega Moisés, les da su nombre verdadero. ¿Sabías esto? Los demás, sí, sí era Dios, claro que sí, pero su nombre era otra. Cuando llega con Moisés y Moisés le pregunta cuál es tu nombre, porque él venía de una cultura de 1000 dioses. Y cada dios, el del trueno, el del agua, el de la lluvia, el de la fertilidad, el de la cosecha, en fin, él traía en la mente egipcia 1000 dioses. Por eso le preguntó su nombre. Pero cuando Dios tajantemente le dice, yo soy el que soy. O sea, yo no soy el Dios de esto y lo otro y aquello. Yo soy el Dios todopoderoso, el único, no hay otro, ¿verdad? Y esto es bien interesante, ir a esos relatos e ir viendo cómo Dios se va revelando. Ahora, fíjate bien, cada vez que se revela a un personaje, ya sea rasgo de su carácter, atributos, atributos y virtudes también, nombres, esto nos debe a nosotras emocionar, y yo te escribí en la mañana que eres privilegiada, porque tristemente no todas las mujeres de tu edad tienen hambre y sed de la palabra y no conocen la Biblia. No, si no conocen la Biblia, no conocen a Dios, aunque digan creer, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas de la mano con este personaje, a mí algo que me impactó mucho y quiero que se quede en tu corazón, en medio de toda situación, pero Dios está contigo. ¿Eh? Ahora la pregunta es, ¿tú estás con Él? ¿Eh? Para ser prosperada, para ser inspirada, para ser dirigida, ¿no? Entonces, una vez más, para los que fueron agregándose después, para leer y reflexionar los pasajes de historias, tenemos que ir con calma, conociendo paso a paso cómo Dios obra y no irnos apresuradamente al desenlace de la historia. Yo sé que te sabes el desenlace, pero lo que quiero detenerte es en el proceso, porque no todas vamos a llegar a ser segundas de Faraón, pero todas vamos a poder salir mediante el perdón de una familia conflictiva, de unos hermanos envidiosos, de unos hermanos que desean la muerte, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas veces hemos reaccionado así, pretender que sabemos la historia porque no sabemos el desenlace,
pero hemos pasado por alto los procesos. Y si somos sinceras, hermosa, eso es lo que hemos heredado. Por eso te decía al principio, si el predicador que tú escuchas semana con semana te está haciendo toda una exposición, la masterclass de la Biblia, o te está dando principios para que tú aprendas a extraer de la Biblia sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación, iluminación. ¿Ves? Es otra cosa. Y hay muchos que son espontáneos porque no se prepararon. Lo peor no es que no hayan ido a un seminario, sino que nunca se preparan. El domingo llegan tempranito ahí a preparar el mensaje que van a dar. ¿Cómo? Si tiene, esto lleva tiempo en la presencia del Señor. Ahora, si no conocemos los procesos, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa historia con la aplicación práctica y personal a nuestra vida y llamada? Y cada uno va a aportar, así como en este caso José y su vida, su testimonio nos puede aportar algo, también Moisés, también Abraham nos mostró algo, y cada uno de esos personajes cuando permiten que Dios obre en su corazón. Entonces vemos, en ocasiones vemos así como cosas tan maravillosas que creemos que es fantástico, que es ilusorio, que es algo de magia. No, no, no. También él tuvo que vencer a los magos de su época, ¿verdad? Pero entonces detrás de estas historias y otras hay propósitos de parte de Dios para ayudarnos a caminar en el Espíritu. Vamos a quitar esas ideas preconcebidas de que ya me las sé, hasta que entendamos el propósito y el proceso que Dios aplica a nuestra vida, ¿sí? Y en esos procesos, ir observando la intervención de Dios a medida de esas historias, pero a la medida de tu historia, hermosa. Este tiempo, yo les he platicado un poquito que mi salud ha sido afectada severamente y yo he visto la intervención de Dios. Y no me centro tan solo, sáname, sáname, que todo esté bien. Yo no quiero pasar esto, yo no quiero pasar aquello, sáname, sáname. Sé, conozco un Dios que sana, pero que también un Dios que tiene propósitos y procesos. A mí eso fue lo que me inspiró para compartirte esta historia. Ahora, como hija de Dios, con la invitación de seguir creciendo y conociendo su voluntad para aplicar a la consejería bíblica, y entonces tú le cuentas este tipo de relatos y te va a poner el adecuado a la condición y va a ver cómo Dios obra, cómo Dios enseña, cómo Dios guía, cómo Dios defiende, cómo Dios respalda, ¿sí? Y le va a impactar mucho que si solamente le hablas un lenguaje religioso. Vámonos a Génesis 37. Ahora fíjate, pasa algo bien interesante. ¿Tienes tu Biblia? Ábrela. Génesis 37. Y luego en el 38 hay como un paréntesis a otro tema, cuando Tamar y la concubina, ¿verdad? Pero el 38 retoma la historia de José, ¿sí? Y sigue. Se lleva varios capítulos, ¿verdad? A mí me impresiona porque yo creo que a Dios le pareció la vida de José de tanto testimonio que le dedicó varios capítulos. No así algunos reyes de Israel, mayormente, pero también algunos de Judá, decían, nació y se subió al trono a tantos años, duró tanto tiempo, su mamá era fulana, generalmente hablaban de la mamá, reinó tanto tiempo, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, murió y lo enterraron con sus padres. Y a algunos les dedica 2 versículos, 2 textos, fíjate, ahí resumen su vida, o sea que pasó sin pena ni gloria. ¿eh? Pero hay otros donde, mira, si Dios le dedicó tanto tiempo, tanto espacio, es porque hubo un corazón que estuvo dispuesto a creerle y a obedecerle. Como tú y como yo, espero que sea así. Versículos 1 y 2.
Esta es la historia de Jacob que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. ¿Te acuerdas que el Señor lo llamó de Canaán? Bueno, cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Él era el chismosito, ¿no? De la familia. Y ahí vamos viendo, ¿no? Examina tu corazón, hermosa. Fuiste la chismosita de la familia, la que iba y acusaba, la que iba y delataba, la que iba y producía conflicto con papel que no te tocaba, ¿verdad? Entonces, así como que, ay, no lo he hablado con Dios ese tema, ¿eh? De que el chico lo están regañando, tu hermana, tu hermano, porque salió pésimo en la escuela y llegas tú con tu boleta de 10. No, o sea, sí que bueno que sacaste 10, pero no es el momento para presumirla. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vamos tomando esas enseñanzas. Lo que antecede este relato es acerca de, si tú ves de capítulos anteriores, que nos habla de los antecesores de José, ¿verdad? Hace referencia a Abraham cuando sale de Canaán y a cumplir el propósito por el cual Dios lo llevó de ese lugar, usarlo de una manera muy especial para de él saliera una gran nación como pueblo suyo adquirido y que a través, fíjate, desde entonces, a través de este siervo llamado Abraham, Dios le manifestó a Jesucristo. Cuando le pide a Abraham que entregue a su único hijo, en este caso Isaac, ¿sí? Y que a la hora que lo va a sacrificar aparece el cordero, entonces es una figura de que está diciendo, va a haber necesidad de que venga un cordero santo a tomar tu lugar. Desde entonces, tristemente muchos usan esa frase de Dios proveerá con comida en abundancia, con recursos materiales. Dios es proveedor, pero ese pasaje no está hablando de la comida ni de lo material, está hablando del Cordero de Dios. A través de esa línea es que viene prometido el Mesías. Entonces, y luego no solamente se queda en eso, sino que le dice que a través de él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjate. Entonces, esto es bien precioso porque también Abraham fue un siervo obediente, un siervo fiel, que decidió definitivamente el poder ir a escuchar la voz de Dios y seguir su llamada. Verso 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Ojo, ojo papás, ojo mamás, ¿verdad? Preferencias, distinciones. No sabemos tanto daño que se hace, se crece con eso. Y pueden llegar 30, 40, 50 esos años y sigue habiendo estas repercusiones, ¿no? Y pone un pretexto, pues había nacido José cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Es otro tema que les gusta mucho dar mucho énfasis, pero yo más que ir a la capa, yo aquí veo ese amor emocional de papá que muchas de nosotras vivimos. Tú y yo crecimos, a menos que tuvieras papás ambos, bien comprometidos con Dios y su palabra escrita. Si no es una fe que voy a la iglesia y no, no, no. Ellos vivieron el amor emocional y te amaron emocionalmente. Por eso eran cambiantes, por eso eran volubles, ¿no? Y entonces vemos que ese amor emocional logra que haya preferencias por un lado y rechazos por el otro, ¿sí? Porque se destaca mucho que José tenía un trato muy especial. ¿Y los otros? ¿Y los otros? A los otros los rechazó. Fíjate qué tremendo.
¿sí? Y lo aplicamos en nuestra vida. ¿Fui de las que prefirieron o fui de las que rechazaron, verdad? Porque ese amor emocional afectó a José, pero también a sus hermanos. Porque es un amor así como condicional, ¿no? Y Dios sabe que nosotras también, al vivir esta diferencia de trato y sus consecuencias. No sé si ya hemos hablado de este tema cuando vimos las alteraciones en la familia, ¿verdad? En la niñez, adolescencia, juventud, etcétera. Y no solamente se trata de la capa de colores, ¿no? Que dicen los estudiosos que era súper costosísima, ¿no? Porque en aquellos años, estamos hablando de 3000 años, eh, no había la facilidad de los múltiples colores que tenemos en la actualidad. Entonces, toda la ropa que hacían era de lino y todos vestían del mismo tono, ¿sí? Que era un tipo arena, ¿sí? Hacer algo de colores, no. Y esto lo extraían de naciones extranjeras que se dedicaban a ese tipo de lujos, ¿sí? Pero fue el trato diferente lo que hizo tanto daño, tanto a José, porque a Josué lo enalteció, lo hizo presuntuoso, vanidoso, lo hizo orgulloso, menospreciativo, ¿verdad? Y entonces, verso 4, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera, escucha esto, hermosa, le hablaban. Fíjate, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un resultado de ese trato injusto fue generar odio de parte de los hermanos hacia José. Y la manera de castigarlo, la ley del hielo, y ahí no me vas a dejar mentir, hermosa, que en la familia es muy fácil dejar de hablar, dejar de comunicarse como un arma de chantaje. Como no me hables, no te hablo, piensa lo que quieras, imagina lo que quieras, pero ¿qué hay? No, era una ausencia total de amor. ¿Cómo iban a amar a su hermano si veían la preferencia tan notoria, verdad? Y entonces, aún ese amor emocional y natural, tú y yo lo vivimos, ¿no? Yo no sé qué tanto tú lo has vencido en la cruz de Cristo. Ya no debe gobernar ese amor del alma, donde lo da todo o le niega todo, ¿no? Cuando habla de que no le hablaban, ¿sabes que estaba hablando sin palabras? El resentimiento, el rencor, la amargura que había en sus corazones. Ahora, escúchame, todos ellos eran muy jóvenes cuando esto pasó. José tenía 17, era chiquito, su hermano el más pequeño, ¿no? Pero fíjate nada más que los demás se llevaban realmente muy poco tiempo, porque 4 mujeres los tuvieron, ¿no? Entonces, no pasaban de los 30 años, jóvenes y llenos de resentimiento, de rencor en su propia casa, ocasionada por la preferencia de su padre y el desamor de su padre. ¿Cuánta falta de amor tuvieron, hermosa? Y esto es una buena enseñanza para, en el desenlace de la historia, cómo vemos que Dios trata con el corazón en ese proceso de José para ejercitar el perdón. Y lo que ellos menos esperaban es que los perdonara o que los hubiera perdonado, ¿verdad? Regresamos, verso 5. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Esto iba creciendo, ¿no? Más y más cada vez. Sin duda alguna, los sueños de Josué venían de Dios. ¿Por qué? Pues porque cada uno se cumplió a su tiempo. ¿Sí? El problema es cuando las habilidades o talentos dados por el Señor producen esa jactancia que reacciona en envidia al manifestar presunción. ¿Ves? Tú y yo fuimos dotadas de parte de Dios con talentos, con habilidades, con capacidades, con destrezas
cuando nacimos, ¿sí? Pero ¿cómo manejamos eso? Igual y éramos diferentes a otras personas, a otras mujeres, hablando de entre nosotras, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces esa habilidad, capacidad, sea artística, deportiva, intelectual, o sea, lo que haya sido, te ocasionó que te odiaran, ya no en tu casa nada más, sino hasta en la escuela o las amistades, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que pasó con él. Había inmadurez, había arrogancia porque era el favorito. ¿Cómo les vino a contar? Esto no era su patrocinio. Dios lo estaba usando, le estaba dando dones, porque ninguno de sus hermanos tuvo ese don. Ahora, estos dones se los dio en la juventud, porque Dios lo había ya separado desde entonces. Y yo no tengo duda que precisamente para quitarle la presunción y toda arrogancia, tuvo que ir a parar a la cárcel ese tiempo, justo y necesario, para quebrantarlo. Y cómo el Señor le devuelve, ahí estando en la cárcel, esa habilidad de los sueños. Te habla que tiene sabiduría, mucho talento, mucha buena administración, sí, sí, pero él no volvió a tener sueños. Entonces, los sueños eran de Dios. Aquí el asunto es querer ser protagonista de los dones, o sea, yo presumo porque yo tengo este don que tú no tienes y yo te lo quiero restregar porque yo sí tengo. No, 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 no es el tema. Los dones son para dar la gloria a Dios y edificar el cuerpo de Cristo. No es ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, de alguna manera todos hemos pasado por este tipo de situaciones en la que fuimos protagonistas necias o espectadoras envidiosas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Algún sentimiento de odio que hay que confesar en este tiempo, hermosa? De envidia, de rivalidad, de comparación, haciendo alusión al tiempo de esos años, esos 17 años, poquito antes, poquito después, ¿verdad? Verso 6. Pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Pues fue un sueño y fue real y Dios lo cumplió, pero Dios el Señor había elegido a José con propósito eterno, como lo hace con cada una de nosotras. Recordemos que es por gracia y misericordia, ¿sí? Tanto la que tuvo con José, no se lo merecía, ¿sí? Esos dones, como la que tiene con nosotras, con nuestros dones. Y es entonces que nos puede dar sueños, anhelos, deseos de Él, que no entendemos en su momento. Pero hay que discernir espiritualmente lo que nos falta, no solo por la inmadurez, sino por la carencia espiritual. Por eso te decía, cuando estábamos adolescentes y andábamos presumiendo esas capacidades, porque teníamos una gran carencia espiritual, no teníamos sabiduría, no teníamos discernimiento, éramos necias, éramos rebeldes, ¿verdad? Pero entonces Él te fue dando esas habilidades, esas capacidades, aún sin conocerlo, porque Él ya te había elegido y eso que te dio lo iba a usar también para su gloria, como esa inteligencia, ¿no? Digo, no, Dios te la dio para que sacaras 10 si anduvieras presumiendo, no, Dios te dio esa inteligencia para que tú pudieras recibir mucha, mucha enseñanza, ¿sí? Pero no era suficiente para conocer las cosas de Dios y entonces te da la sabiduría y el discernimiento. Verso 8. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le temían. O sea, esto no tenía límite, seguía creciendo. Entonces aquí vemos la reacción natural pecaminosa,
porque ya había predisposición en sus corazones. Y esta hace que nos juntemos con otras personas en igual condición y que se elaboren planes de mal, ¿sí? El odio crece, mi amor. Algo que hay que tratar en serio con el Señor en oración sincera. Y ya no solamente es experimentar esa pasión desordenada del odio, sino que prestemos atención cuando está faltando el amor suyo a través de nosotros hacia alguien. Es una forma de odio. No se manifiesta tan abruptamente, pero si no hay amor, entonces no hay amor. Verso 9. José tuvo otro sueño. También se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Otra vez, era de Dios. Le estaba dando revelación el Señor de aquello que iba a vivir muy adelante, ¿no? Este segundo sueño confirma que los sueños serán de Dios. Pero otra vez, ahí van, factores. La inmadurez, la falta de humildad, la arrogancia de creer que es merecedor de esta capacidad, ¿sí? Y así como José, también nosotros pudimos vivir algo semejante, hermosas, con las capacidades naturales. Yo aprendí hace años que así como tenemos que cultivar los dones espirituales que nos da cuando nacemos de nuevo, también tenemos que dedicar los talentos y capacidades naturales que Él nos dio desde pequeñas al nacer para que le sirvan a Él y no hacer una dualidad ahí, ¿no? Porque si no lo hacemos, nos van a llenar de orgullo y entonces es cuando el Señor dice, hey, te veo de lejos. Y no, ¿verdad? Que no creo que queramos eso. Verso 10. Cuando les contó ese sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Fíjate. La reprensión del papá fue correcta por la actitud arrogante del muchacho, ¿verdad? Aunque no comprendía del todo los sueños. Y es aquí cuando yo veo que no solamente a nuestros padres, sino también tú como madre, es cuando nos falta sabiduría y discernimiento, aunque digamos que creemos en Dios, ¿verdad? Precisamente para enfrentar este tipo de situaciones con la familia. Entonces su conclusión es humana y natural. ¿Qué tenemos que hacer como hijas y qué tenemos que hacer como madres? Buscar al Señor y su sabiduría. Pregunta, ¿viviste algo de esto en tu familia? A veces cuando se llega a ser hija única, en ocasiones está la convivencia con los primos, ¿verdad? Y la mamá, el papá que se cansan de tu mala conducta y debería ser como tu primo o como tu prima, siempre vas a un punto de referencia, ¿no? Pero esa reprensión del papá, obvio que le faltaba discernimiento, le faltaba sabiduría. Y aquí el tema no era exhibirlo delante de otros en esta carencia, ¿no? Sino tomarlo aparte. Y vamos orando a ver qué es lo que esto viene de Dios. Vamos a comprobar si viene de Dios. A veces tuvimos sueños. Yo tenía sueños de Dios, fíjate, cuando era niña, pero yo nunca le comenté a nadie de mi casa porque ninguno me otorgaba confianza, porque iban a pensar que estaba yo loca. Sí, no creas sueños así de éxito, fama. No, 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 no. Pero yo desde bien pequeñita de edad tuve la certeza que yo iba a servir a Dios. Pero nunca se lo dije a nadie. Y qué malo, ¿no? Que no te otorgan la confianza para estar orando y que Dios te confirme tus dones y tu llamado. Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Fíjate, odio, envidia, es una mezcla impresionante, letal. Pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Y no podemos negar, hermoso, que la envidia se da desde el vínculo de familia. Crece y desarrolla
cuanto más ignoramos su daño y efectos personales, los negamos, pero se dan esos efectos, ¿no? Y entonces nos hace mucho bien a todo nuestro ser revisar si tuvimos envidia o aún la tenemos, o odio o aún lo tenemos, o la situación de la falta de entendimiento para las cosas espirituales de Dios. Y entonces detenernos y ver cómo en medio de esas dificultades que vivimos, Dios estuvo. Porque si no hubiera estado, no estuviéramos aquí con vida y compartiendo la palabra. Ahora vamos al capítulo 37, verso 12 al 25. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió José. Salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pudiéramos creer que Jacob fue insensato al enviar a José a ver a sus hermanos, sabiendo la relación que había entre ellos. La Biblia no nos dice, estoy reflexionando. Una relación de tanta violencia, de tanta rivalidad, de tanto acoso, y lo manda. Ahora era un chiquillo de 17 años. Ahora, fíjate lo que sucede más adelante. Aquí vemos la soberanía de Dios en medio de todo esto, pero también podemos destacar la obediencia de José. Ahora, pregunta que no está en la Biblia, pero es un suponte. Si José hubiera sabido lo que le esperaba, no va. Oye, fíjate que, y si Dios no hubiera querido esta historia como sucedió, sino que la quería alterar, lo hubiera estorbado para ir, porque él o lo mataban o lo vendían. De alguna manera ya los iban a deshacer de él. Sin embargo, no tuvo ese discernimiento ni ese temor. Él fue obediente porque al hacerlo, él pudo superar esas dificultades, pero ¿qué crees? Dios lo designó como un instrumento de salvación, no solamente para él, su familia tan numerosa, sino las naciones de la tierra de aquel tiempo, incluyendo Egipto, que hubiera una mortandad por la hambruna impresionante, ¿sí? Y lo que Dios quería es que formara parte de un proceso y de un plan para que de esas familias, uno llamado Judá, de ahí viniera la raíz de David y de David naciera el Mesías. Fíjate. Entonces, así pudo ser con nosotras. De momento, obedeciendo algo que a lo mejor no nos hizo bien en el momento, pero Dios recompensó la obediencia. Fíjate, verso 15. Pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿qué andas buscando? Y José le respondió: busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: hace días que se fueron. Alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Ahora, José pudo haber desistido porque no los encontraba y no los encontraba, ¿verdad? Y luego otra distancia, él ya había salido de Hebrón a Siquén, todo era caminando, todo era bajo el rayo del sol, todo era tierra inhóspita, ¿verdad? Y sin embargo, él insistió en buscarlos hasta hallarlos, como que tenía que enfrentarse con su destino divino, ¿verdad? Y él fue impulsado para vivir, para empezar a vivir una etapa de dura prueba que le esperaba. Verso 18. Cuando ellos, los hermanos, lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Yo sé, hermosa,
que no te estoy diciendo nada, que wow, no lo sabía, ¿no? Yo sé que tú lo sabías, pero fíjate, así cuando dice, la familia es lo mejor del mundo que nos puede pasar, pues no, a lo mejor que te puede pasar en el mundo es que te encuentres con el Señor, porque las familias, todas las familias somos defectuosas, ¿no? En las familias suceden pasiones desordenadas, malos deseos, violencia extrema, pensamientos de venganza. Eso es operativo en toda familia. Y tristemente en muchas familias que se denominan cristianas, todo porque son arrogantes, porque son envidiosos, porque son codiciosos, porque están lejos de Dios. ¿Ves? No olvidemos que cada familia contiene miembros pecadores, ¿sí? Y si no experimentan el amor de Dios a través de Jesucristo, de su salvación, de su perdón, de su purificación, van a seguir expuestos a malos sentimientos, a malos pensamientos, a malos deseos, aunque sea de la familia. Y no se queda allí, sino que en la familia van a tramar el mal de unos para con otros. ¿Mm? Es un pecado grave. Y entonces vemos que necesitamos leer proverbios y vamos viendo ahí las relaciones humanas, ¿no? Hasta de conocidos y de parientes y de padres hijos y de amigos, y hay amigos que parecen más hermanos, etcétera. Verso 21. Al oír esto, Rubén, su hermano mayor, trató de librar a José de sus hermanos para que luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échelo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. En medio de todo ese mal, puede hablar a alguien de buen corazón que quiere ayudar a evitar el mal. Yo no tengo duda que en tu familia y en la mía y en nuestro entorno hubo un Rubén que intervino, ¿no? Para evitar que otros llegaran a hacer ese plan destructor. Lo importante, aún si no se logra, es tener ese sentir que agrada al Señor. Yo creo que aquí el Señor se quedó muy congratulado con Rubén, porque él no se dice que tuviera envidia, que tuviera coraje, pero el tema es de que se contaminan en la familia unos a otros, haciendo un frente común, ¿no? Sin embargo, la idea de evitar matarlo vino de Dios, porque su plan estaba cumpliendo su propósito. El proceso era difícil y no era comprensible. ¿Cómo un chiquillo de 17 años arráncalo de su familia, mayormente su papá, ¿no? Su hermano, que era su familia cercana? Y así como José, llegamos a vivir situaciones de separación, situaciones de rechazo, situaciones de violencia, ¿verdad? Verso 23, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho, o sea, sin explicación. Lo echaron al pozo que estaba seco y Rubén se fue, con la idea de que lo iban a dejar en el pozo y él iba a venir a rescatar. Sin duda, José sabía perfecto el odio y el rechazo de sus hermanos, pero quizá nunca se imaginó a qué extremo les llevaría. Querer matarlo. Y al no lograrlo, pues se deshicieron de él vendiéndole como esclavo, que la historia nos narra que es muy conocida, ¿no? Y qué desfachatez, fíjate que de, de cuando estaban comiendo, idearon, mientras que estaban comiendo, estaban ideando el plan de deshacerse de él para siempre. Verso 25. Los hermanos se sentaron a comer, de pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Esta es una de las conclusiones que decimos conocer, pero no es el fin de la historia de José. Ahí pareciera que ya toda esperanza perdida, ¿no? Ya se perdió ahí entre
estos comerciantes, entre la magnitud de esclavos que había en Egipto, la magnitud de patrones, ¿verdad? Un mundo de gente. Nada más quiero que tengas en tu mente. Era una familia numerosa, sí, pero no se compara con la cantidad de gente que habitaba en Egipto. Ahí no se registra que nunca hubieran ido, no conocían, no había internet, no había películas ni series en las que pudieras decir, ay, ya conozco tal lugar, ¿no? Y así como José quizá llegó a pensar que el final de su historia, tampoco tu historia ya terminó, hermosa. Pues así como el Señor prosiguió a hacer el plan que tenía para este siervo, lo mismo tiene planeado para nosotros. Te voy a recordar algo. En el reino de Dios no hay jubiladas, ¿eh? Así que si estás pensando que cuando te jubiles vas a estar en una hamaca rascándote la pancita, discúlpame. Dios dice que aún en tu vejez darás fruto y estarás lozana, con vigor y fuerza para servir al Señor. Eh, Igual y ya no tienes un trabajo de este mundo, pero vas a tener el trabajo del reino eterno. Y Él está preparándote para eso, ¿verdad? Entonces, aun cuando no entendamos lo que pasamos o estamos pasando actualmente, el eterno Dios nuestro sigue teniendo el control. Sí, pruebas, sí, dificultades, sí, separaciones, sí, rechazos, sí, abandonos, etcétera. Pero nunca de parte de Dios que nos eligió y nos reservó desde el vientre materno, para saber que de Él y su preciosa historia de amor verdadero. Vámonos al capítulo 39. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar. Sí, ya sé que te sabes la historia, pero vea la palabra. No te pierdas palabras clave, frases clave que quizás se te habían olvidado o pasaste por alto. Que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Fíjate, Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Qué lección, ¿verdad? Puedes imaginar el tremendo cambio en la vida de José, de favorito a esclavo, sirviente, sin padre consentidor, sin protección que se supone que es vivir en familia, con extraños. Además, ponte a pensar esto. Gente extraña, extranjera. El idioma, simplemente aprender el idioma, entender las instrucciones, hablarlas para confirmar las instrucciones, costumbres diferentes, ideas diferentes, llenos de dioses también ahí en ese lugar, ¿no? Un papel que nunca había vivido y no fue ni a la prepa para preparar y saber su vocación, ¿verdad? Era un joven adolescente, era inmaduro, tenía límites humanos, todavía no terminaba de crecer, pero lo más maravilloso es que Dios estaba con él. Y yo quiero que esto nos quede bien claro porque esta es la gran diferencia ¿eh? de una vida como la de José y la nuestra con la de otros, que el Señor ha hecho llegar a nuestra vida algo que ni nosotras merecíamos. Su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su compromiso, su amor eterno, o sea, siempre ha estado, que no lo notáramos, ese es corazón necio, ¿no? Duro, pero Dios siempre ha estado. Versículo 4, por eso trató amablemente a José. ¿Por qué? Porque él veía, fíjate, a mí me impacta lo que dice el fin del verso anterior. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Eso es testimonio, hermosa. ¿Sí? Por eso, porque sabía, estaba conociendo a Dios indirectamente. Por eso trató amablemente a José.
lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo. Y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Fíjate, como José era muy guapo y atractivo, y te introduzco a lo siguiente. El trato amable de Potifar es la gracia de Dios. No lo trataba como un esclavo, aunque lo era, ¿verdad? Y vio el potencial que tenía. Ahora, ¿cómo Dios lo lleva? Cuando en su vida le había administrado nada de su casa, él llegaba y se sentaba a comer y sírvanme, ¿no? Ahí con las esclavas que tenían, ahí le atendían, más como varón. Sin embargo, ahí el Señor empezó a desarrollar talentos, habilidades de administración, que esto fue en pequeño, la casa de este hombre, que era una casa grande porque era un miembro del gobierno, ¿sí? Cuando se habla de Potifar, se dice, ¿verdad? Son suposiciones, de que era eunuco, y por eso la esposa andaba ahí necesitada de hombre, porque pues él no tenía con qué satisfacerla. Pero era un hombre adinerado, era un hombre de poder, era un hombre de prestigio. Entonces tenía un casononón y vio cómo el Señor bendecía a José y por ende era bendecido también. Y no, igual nosotras. Él nos bendice con esas habilidades, talentos que te he comentado. Hermosa, descúbrelos y agradécelos. Luego, el enemigo mentiroso, ah, es una tonta, eres un inútil, no sabes hacer nada. No es cierto. Dios te habilitó primero en lo natural y luego en lo espiritual. Número 7. Ahí vino a meterla con el diablo, ¿verdad? La mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Punto. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Fíjate, este relato del acoso de José nos habla de que no fuimos las únicas en pasar por acoso, mis hermosas. Cuando tú le hablas a tu aconsejada acerca de vivir los acosos, tú vas a ver en su mirada si los vivió o no. ¿Por qué? Porque se turba. Pero es algo que se vive tan en soledad, tan en apartarse de otros, que creemos que somos, aún fíjate, yo he conocido a familias donde todas las hermanas fueron acosadas o ofendidas, pero entre ellas no se lo comunicaban y cada una se sentía sola con su desgracia. Y entonces vemos que él pudo haber vivido la injusticia humana en varias formas. Y nosotros podemos recordar ahora que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Tenemos esa esperanza de gracia. Pero la convicción personal de José de no participar en la impureza, en el adulterio, se le dio el Señor. ¿Te recuerdo algo? Todavía no estaban los 10 mandamientos, ¿sí? Estos llegaron hasta con el libro de Éxodo cuando salen de Egipto, ¿sí? Entonces pasaron muchos años, no había mandamientos escritos en tablas. Sin embargo, en la tabla de su corazón estaba, no voy a fallarle al Señor. Tuvo temor reverente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo esta situación que parecía que estaba todo en contra, en lugar de que Dios lo defendiera y lo evitara ir a la cárcel, él siguió soportando esa tentación? Verso 10. Y aunque, escucha bien esta frase, todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Ahora, estamos hablando de un joven en edad
sexual, de mucha potencia sexual. Ya sus órganos se habían terminado de madurar, sus órganos sexuales, bueno, todo su organismo, ¿verdad? Ya de crecimiento. Podía haber tenido una atracción, definitivamente. No se dice si la señora era fea o bonita, no lo sabemos, pero dicen en México, ¿a quién le dan pan que llore? No, pues lloran, ¿eh? Lloran mucho. Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo, entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Hermosa, no cualquier joven sabe resistir el pecado sexual. ¿Sabes quién sí? Los elegidos de Dios. Porque Él es los que los capacita cuando hay obediencia fiel a su voz. Algo que es muy probable en nuestra vida es que teníamos dureza de corazón. Por eso muchas veces caímos en seducción. Huir y correr es el mismo consejo que le da apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y siempre va a ser lo mejor. José lo hizo porque el Señor estaba con él. 14. Llamó a gritos a los sirvientes y les dijo, miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí, quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Y ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Fíjate cuánta maldad, cuánto la mujer se ha de haber sentido frustrada, como que no estoy bonita, ya perdí mi sexualidad, o qué pasó, ¿verdad? Y se quiso vengar, ¿verdad? La acusación falsa que le hicieron a José, ¿qué crees? Formaba parte del plan divino, aunque en su momento él no lo entendió, ni yo tampoco, ¿verdad? Pero José hubiera cedido a la tentación. Él no hubiera pasado de ser sirviente y esclavo. Hubiera tenido todos los privilegios de la señora y quizás hasta regalos y más lujos y no hubiera pasado de gato. Fíjate. Pero su resistencia fue recompensada, aunque en el momento no la veía, porque después de que él venció la tentación, ¿sí? Tuvo que enfrentar a Potifar. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia mentirosa. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violar, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, repitió lo mismo. Dejó la ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Siguen las acusaciones, las malas reacciones, ahora es el patrón que lo apreciaba tanto. Aquí la tristeza es, hablando humanamente, él había probado ser digno de confianza, pero la ira, el celo, el enojo que tuvo Potifar, le creyó la mentira a la señora y entonces usaron la calumnia, la mentira, el engaño, y esto hace que el corazón se altere y haga mal, ¿sí? Y tristemente. 19. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, ¿sí? Dios siguió ayudando a José, dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos. ¿Y qué crees? Yo de esto no me acordaba, ¿eh? Y de todos los trabajos que allí se hacían. No solamente estaba a cargo de los presos, sino de todos los trabajos, porque no estaban de ociosos ahí encarcelados, encadenados, no, los ponían a trabajar. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Fíjate qué maravilloso. El Señor siguió ayudando a José, mostrándole su amor de muchas formas, como el buen trato del carcelero,
Recordemos que Potifar era alguien muy influyente y podía seguir haciendo que lo maltrataran, pero no solo no evitó eso el Señor, sino que le dio gracia abundante a ponerlo delante del carcelero principal y le puso en encomienda del cuidado de los presos y de los trabajadores. Así nosotras hoy, hermosas. El Señor nos da gracia ante otros, que se llama favor inmerecido, cuando ve nuestros límites. Quizá no hemos estado en la cárcel, pero en esta historia quedó registrada por miles de años. Así se me venía a la mente como Pablo, ¿verdad? Que quisieron apresarlo con el mensaje del Evangelio. Nunca se imaginaron sus oponentes que lo que querían callar no pudieron callarlo, porque sus cartas han llegado a través de los siglos a todo el mundo. Idiomas, dialectos, culturas, ha penetrado el poder de la palabra. Igual esta historia, yo creo que José jamás pensó que se iba a quedar registrada para que en este año 2026 estuviéramos viendo su historia, una historia de procesos para cumplir un llamado. El llegar a donde él llegó, hermosas, no fue cuestión de suerte, ni de casualidad, ni algo mágico o instantáneo. Le llevó años, ¿sí? Cuando él sale de la cárcel tiene 30 años. Fíjate, esos años de esa juventud madura, ¿sí? De los aproximadamente sería que los 20, ¿no? No se dice cuánto tiempo estuvo con Potifar, pero vamos a calcular de 8 o 10 años. Él estuvo allí. Y luego viene la historia, y esa la vamos a dejar en nuestra segunda parte y en la conclusión, si te parece. Porque ahí en Génesis 40 es cuando tiene esos diálogos con el copero y el panadero, y ahí vuelve otra vez la inspiración de la revelación y descripción de lo que significan esos sueños de cada uno. Y en el caso de uno fue muy placentero y en el otro caso fue muy desastroso. Pero él habló la verdad y como la habló, se cumplió. Y eso, el volver a tener esa revelación de los sueños, el preocuparse por la angustia que estaban presentando estos sujetos, ¿verdad? Por esos sueños muy terroríficos, él les dio esa palabra justa y verdadera. Y fue la puerta que abrió, otros años más pasaron para que se acordara, ¿verdad? El copero que había un hombre en la cárcel que le había descifrado sus sueños. Entonces, hermosas, nos habla el Señor de dones, capacidades, habilidades espirituales para llevarnos más alto. Fíjate bien lo que dije, ¿eh? Más alto, no más grandes, no más maravillosas, no, no, no. Aquí el grande siempre es Dios, no hay grandes mujeres, aunque algunos las denominan así. Una gran mamá, una gran empresaria, una gran hija de Dios. No, el grande es Dios y nosotros somos hijas del Dios grande. Y yo quisiera que oráramos y que, no sé si tú lo has orado así, cuando hay pasajes, historias que te impactan mucho, las tomes como base, como un examen, como un repaso y decirle a Dios en esta noche, gracias, gracias, porque has estado conmigo, aunque no te conocía. Así como José, él sabía de ti, pero no te conocía. Y por esas habilidades, ya le diste gracias, dale gracias conmigo. Habilidades, talentos, capacidades, inteligencia nítida,
destrezas en varios aspectos. ¿Ya le diste gracias? Ahora dile al Señor, pero perdóname, Señor, cuando no supe manejar eso, pensando que yo era la protagonista y era yo la que producía todo eso. Hoy me doy cuenta que me los diste desde el vientre de mi madre. Perdóname si con esa situación de presunción, de arrogancia por los talentos, algún sueño que me hayas dado en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, de que tú me estabas llamando y quizá nadie creyó en mí, quizá nadie pensaba que podía lograr. Sin embargo, hoy con esta historia me doy cuenta que tú estabas conmigo, con mi familia, separada de mi familia, en ese trabajo, quizá con otra familia, y que me diste capacidad para seguir adelante. Dificultades, pruebas y problemas no faltaron, pero eran necesarios para tratar con mi necio corazón. Porque cuando él le describe, José, los sueños a estos varones, ya no hubo arrogancia, ya no hubo orgullo. Él dijo que solamente Dios podía darle ese entendimiento. Y dile a Dios, perdóname cuanto tantas veces que te quité a ti la gloria y me jacté, me envanecí, me creí que yo era la buena, la perfecta, la poderosa. Y no es así, Señor. Y te doy gracias porque en esta noche, a través de este relato, me has hecho ver con otros ojos esta historia tan conocida que decía yo saberme de memoria, pero pocas veces me detuve para identificarme con una familia en conflicto, con unos hermanos odiando, falta de amor, con unos deseos de quererme matar o eliminarme de los propios y llegar al lugar extraño, adaptarme al lugar que nunca conocía, como lo es una nueva escuela, como lo es un nuevo trabajo, como lo es una nueva colonia donde vivir. Y tú has estado. Y yo quiero darte muchas gracias porque hoy lo veo con más claridad. Cuando tú nos llevas de un lugar a otro muy lejano a vivir, no tenemos ni idea de lo que pasa allá o los peligros que podemos enfrentar. Y sin embargo, hoy nos manifiestas tu presencia, tu omnipresencia, tu presencia poderosa, eterna, que nos ha acompañado. Y gracias por examinar nuestro corazón acerca del odio, de la envidia, del mal deseo, del mal pensamiento, y que tú sigas sanando y restaurando todo nuestro ser. Te damos gracias porque esta historia tomó ahora una dimensión diferente de tenerla tan solo en la memoria al darte a conocer a nuestra vida. El Dios tierno, compasivo, misericordioso, paciente, así como fuiste madurando a José para poder administrar bien los dones que le habías dado. Y cuando llegara a ese lugar de autoridad, no se envaneciera, porque el lugar que él llegó a ocupar, como dice tu palabra, pudo haber hecho que hasta mandar matar a sus hermanos en venganza. Pero vemos cómo tú fuiste transformando su carácter. Y lo mismo queremos para cada una de nosotras. Pídele al Señor ahí. Dios amado, sigue tratando con mi carácter. Díselo ahí, Betty. Díselo, Cande. Diana. Exprésaselo, Anita. Dorita. Marta. Isa. Mari. Miriam. Noemí. Nubia. Susi.
Dile, sigue tratando con mi carácter. No te des por vencido, como dice el salmista conmigo. Sigue instruyéndome, sigue enseñándome, sigue alertándome, Señor. Que deje esa pasividad al leer tu palabra, al leer estos relatos tan tremendos, no como alguien milenario, alguien lejano, de otra cultura, de otro lado del mundo, incomprensible. No, no, Señor, que yo pueda ver que también son humanos, que también aquellos son pecadores, que también tienen debilidades y fallas como las mías, pero tú eres el Todopoderoso, que puede ayudar a todo aquel que busca tu ayuda. Señor, ayúdanos a resolver y a seguir resolviendo, porque unos son los conflictos como hijas de nuestros padres, pero otra es conflictos con un marido, con un exmarido, con un segundo marido, con alguien, y ahora teniendo testigos, hijos o sobrinos a los que hay que darles testimonio. Dios, gracias por la firmeza de tu palabra que nos garantiza que tu presencia está con cada uno. Y eso nos basta, Señor, porque tu gracia es más que suficiente. Y queremos agradecerte por abrirnos los ojos y los oídos a estas historias hermosas que no tienen la idea de entretenernos o distraernos, sino de enseñarnos, pero también de sanarnos, de reconciliarnos. Y yo te invito, hermosa, en el nombre de Jesús, si tienes algo pendiente, ya sea con papá, con mamá, que en este transcurso Dios te lo reveló, vivos o muertos, no importa, en el sentido de que se puede arreglar delante del Dios eterno, con hermanos, ¿sí? Y con familia extendida, conflictos, dificultades, preferencias, odios, rivalidades, envidias, primas, tías, abuelas, cuñadas, suegras, amigas. Este es un buen tiempo para que Dios se agrade de ti y que cumpla sus mandamientos. Ahora los tenemos por escrito, pero lo más importante es que están escritos en nuestro interior. Y así, como dice Jeremías, que en el corazón nuevo nos dejará escritos sus mandamientos para que no se nos olvide. Aquí estamos, Dios, dándote gracias por este tiempo hermoso donde pudimos ver una historia muy práctica y muy aplicable a nuestra vida, porque tú eres el Dios de siempre. Tú no cambias. Tú sigues siendo paciente y misericordioso y lleno de ternura y de compasión. Gracias. Gracias porque enfocamos nuestro tema ahora en la vida de José, pero yo no tengo duda que con cada uno de sus hermanos y sus madres respectivas, tú trataste, tú les diste la oportunidad de conocerte, como lo haces, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Padre, por quitarnos las ideas que la familia es lo mejor, cuando lo mejor en esta vida es tu presencia, que es constante, eterna, permanente y fiel. Y contigo podemos contar siempre, no importa la edad ni el lugar donde vivamos. Gracias, hermoso Señor. Gracias porque tu palabra tiene tantos años de haber sido escrita, pero sigue siendo viva, poderosa y eficaz. Hoy ha penetrado tu espada a cada uno de nuestros corazones. Enséñanos a ser perdonadoras y también compasivas para con los nuestros y otros que hagas llegar a nuestra vida. Oramos
como siempre, con esa fe y esa confianza que tú escuchas y respondes. Y yo sé que una manera de respondernos es poner paz en nuestro corazón cuando hemos sido perdonadas por tu gran amor. Gracias por este tiempo. Gracias por Jesús, Cordero Santo. Gracias por tu Espíritu que esta noche nos trajo revelación, discernimiento y también mucha iluminación de la riqueza que podemos tener en tu palabra. A ti la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, hermosas. Y si hay alguien que está bendecida a través de la palabra del Señor, bueno, pues es el buen tiempo de compartirme sus pensamientos. Anita dice, gracias por todo lo que me das a través del tiempo que nos instruye la pastora Araceli. Gloria al Señor, la gloria a mi Señor. Gracias por su vida, Señor Jesús. Gracias, Anita. Gracias, gracias. Y primero había escrito ella, no vi el pensamiento anterior. Julieta nos pone, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana. Gracias a ti por tu atención, hermosa. Y dice Anita, perdóname, Padre amado. Ayúdame a seguir orando por mis hijos y familia. Y también esto nos invita porque nos deja ver, ¿verdad?, las debilidades de nuestra familia, no para juzgar, sino para interceder. Así que si hay alguien más que quiera o abrir micrófono o escribir algo, lo más importante es que hayas recibido lo que Dios tenía diseñado para ti en esta noche. Me gozo de contar con tu aprecio, tu atención, y la próxima semana vemos la segunda parte, porque esto no se acaba todavía. Y Betty dice, hermosa pastora, muchas gracias de verdad. Muchas gracias por esta enseñanza tan rica. Muchas gracias. Y sí, en ocasiones nos faltan las palabras, ¿verdad? Pero ya esa gratitud que sea al Señor. Y gracias por esta cuchara que lleva el alimento. Y Anita dice, buenas noches, Betty, siempre tan interesantes. Es que así es la palabra, hermosa. Si alguien se aburre de la palabra es porque está leyéndola en su entendimiento caído. Pero cuando hay renovación, de veras, ¿no? Y Mari dice, muy hermosa la palabra. Sí, 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 hermosa. Me gozo mucho. Siempre tenemos mucho que aprender. Gracias, pastora. Gracias, Mari, por tus palabras. Y Miriam, cada vez que nos das un nuevo capítulo, es maravilloso entender cuánto me falta saber, escuchar más y más. Bendiciones a todas. Te amo, pastora. Igualmente, hermosa. Y todas recibimos ahí tus saluditos también. De veras, o sea, yo me gozo con sus comentarios porque sin duda alguna que necesitamos tener esa expectativa, ¿no? De lo interesante, yo te decía, la he pasado mal físicamente, con mucho dolor, mucho malestar, pero ¿sabes qué? Me ha llevado a profundizar y no, ha sido, yo le digo a mi esposo, veo así videos de información bíblica. Yo digo, no lo sabía, nunca nadie me lo dijo, nunca lo había entendido así. Y me gozo de seguir aprendiendo. Por eso te digo, no hay jubiladas en el reino, ¿eh? Y dice Marta, gracias, aunque llegué tarde, fui bendecida, Dios la bendiga. Y la bendición que queda grabado. Espero que mi hermano Gabo nos mande los videos que tenemos ahí pendientillos, pero que podamos hacérselos llegar para que los repasen. Gracias por la palabra, dice Dorita. La palabra del Señor, yo pido perdón al Padre porque debo de agradecer el cuidado que Dios ha tenido toda mi vida. ¿Sí, hermosa? Y sabes que es de lo más tremendo y de lo más fuerte, que aún sin que lo conociéramos, Él estaba allí
Y yo le he dicho al Señor, Señor, perdóname, estaba yo tan tapada del cerebro, tan ciega, tan sorda. Ay, de veras, de veras. Y meterse así a estas escrituras guiadas por el Espíritu, te cuento un secreto aquí entre nos, ¿eh? Conjunté este tema que empecé desde el viernes, hoy a las 4 de la mañana. Y literal me levantó el Señor y me dijo, escribe. Y lo que te compartí es lo que estaba escribiendo esa hora. Porque como tengo tanto anhelo de él, no me importa. Si no dormí ese tiempo, no hay problema. Y luego dice, Noemí, maravilloso, a él sea la gloria y la honra. Él arranca los velos de, permíteme, se me brincó. Ajá, él arranca los velos de mi necia humanidad, amén, y me liberta en su verdad, gloria a su nombre. Sí, Mimi, definitivamente. Estoy siendo restaurada del amor emocional para vivir en el amor verdadero que es Cristo. Gloria a su nombre. Sí, mi hermosa. Bendito sea el Señor, no te lo reveló carne ni sangre. Nubia. Gracias Dios porque en todos los procesos que a veces no entendemos en el momento, has estado tú, Señor. Sí, hermosa. Qué gratitud tan grande hay en mi corazón porque siempre has estado y estás conmigo. Y esa convicción, mi Nubia, la da el Espíritu. Eso no es imaginación humana. No, nuestra imaginación humana nos deja con límites. Esto es revelación divina. Me gozo, me gozo. Y no solamente terminamos aquí esta parte de la historia, no, tu historia va a continuar y te va a estar trayendo el Señor muchos recuerdos donde tú te sentiste sola y Él te va a mostrar que Él ahí estuvo. Por eso seguiste adelante. No era el échale ganas, era que el Señor había determinado que iba a terminar la obra en ti hasta el día de Jesucristo. Así que gózate y síguete gozando. Cuando nos veamos la próxima semana con expectativa, ¿qué lecciones divinas vamos a aprender de esta preciosa historia? Y usa estos principios para cada historia bíblica que veas. Enriquecidas y bendecidas esta noche, como siempre, porque Él es fiel. Un beso grande y un abrazo de corazón sincero. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos permite. Bendiciones. Hasta pronto.